Y ya lo Sí, tenemos, buenos días. gracias a Dios. ¿Cómo está, señor Juvenal Medina, ingeniero Juvenal Medina, jefe institucional del CENEPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres en nuestro país? Bueno, lo que hemos vivido anoche y lo que estamos viviendo en estos momentos, porque hay réplicas del sismo de anoche, nos ponen en alerta sobre lo que siempre sabemos, ¿no? Que estamos en una zona complicada, en una zona sísmica, en una zona además vulnerable para no solo este tipo de manifestaciones naturales, sino otras. ¿Qué podemos decir? Porque cada vez que hay un sismo de esta naturaleza, señor Medina, nosotros nos espantamos, llamamos la atención sobre lo que no está no está listo en nuestro país, pero ¿qué hubiera pasado si el sismo no hubiera sido de 6, sino de 8, por ejemplo, como lo ha sido en ciudades como en varias zonas de Chile que tienen sismos muy fuertes? Buenos días. Sí, efectivamente, este sismo de 6 grados nos advierte que estamos en una zona de alta sismicidad y por lo tanto la necesidad de tener medidas de seguridad, pero no solamente para la emergencia, sobre todo de medidas de reducción de vulnerabilidad que ya las hemos identificado con los estudios. Tenemos en Lima hay alrededor del 67% de la población viviendo en zonas de muy alto riesgo sísmico, y además del efecto tsunami que pueda darse cuando el evento supera los 7 grados de magnitud, entonces, de intensidad. Entonces, por lo tanto, es una advertencia que debemos tomarlo muy en cuenta para que podamos implementar las medidas de seguridad, sobre todo de reducir esa vulnerabilidad que nos hace susceptibles de sufrir daños ante un evento sísmico. Entonces, hay un conjunto de tareas a implementar desde el nivel familiar hasta la institución más grande del Estado. Entonces, esa es una tarea que debemos llevarlo a cabo, no solamente cuando ya tiembla la tierra, que es ahorita, digamos, por eso digo, es un sismo sensibilizador, porque todos estamos hablando del sismo, todos estamos diciendo que hay que hacer cosas, pero esperemos que cuando pasen los días no volvamos a esa llamada normalidad donde no pasó nada. Entonces tenemos que tomar con mayor responsabilidad la necesidad de poder implementar las medidas de control, reforzamiento de viviendas, estabilización de taludes, desquinche de rocas. Hay una serie de tareas que tienen que implementar los municipios distritales en el ámbito de sus competencias y el territorio que disponen para ganarle seguridad y sobre todo también control en la ocupación del territorio para que no sigan apareciendo viviendas vulnerables en zonas que son altamente susceptibles a este tipo de eventos, ¿no? O suelos como lomo de Corvina, por ejemplo, que hace poco se ha invadido, ¿no? Exactamente. Ustedes ya han identificado, por lo menos aquí en Lima Metropolitana, cuáles son las zonas de mayor riesgo. Y ha mencionado también a los gobiernos locales como quienes son los indicados para liderar, mitigar esos riesgos. Pero también sabe que la prevención no da réditos políticos, ¿no? Por lo tanto, los alcaldes lo suelen dejar de lado y en otros casos es porque no tienen el suficiente presupuesto. Pero aquí lo que tiene que haber es una acción coordinada. Si no son los gobiernos locales, entonces, ¿quiénes son los responsables? Bueno, ahí responsabilidad es diferenciada por niveles, de acuerdo a las competencias y las funciones que le asigna, digamos, a cada entidad en el Estado, ¿no? En el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es decir, creado mediante la Ley 29664, que existe desde 2011, que reemplazó al Sistema Nacional de Defensa Civil, establece competencias claras para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales, igualmente para los sectores, qué deben hacer ante el riesgo que existe en el país, sobre todo para prevenir, para reducir el riesgo, pero también para responder cuando hay situaciones de crisis. Entonces, lo que falta es que cada instancia, cada autoridad, cada funcionario asuma con responsabilidad esas competencias que ya le tienen asignado. Sabemos que una de las grandes razones por las que no hacemos lo suficiente por falta de recursos. No se trata de hacer todo de golpe. Tenemos que ya planificar con tiempo las inversiones que nos permitan ir ganando seguridad de manera progresiva. Las nuevas obras, los nuevos proyectos que tenemos que ejecutar como parte de la gestión del desarrollo para atender necesidades, ¿no?, de la población, tienen que ser hechos tomando en cuenta los riesgos que ya hemos identificado. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que invertir
para prevenir y evitar generar vulnerabilidad nueva. Pero sobre el riesgo existente, también tenemos que orientar recursos para ir ganando seguridad y sobre todo de pronto reasentando poblaciones que están en zonas de muy alto riesgo, que en el terreno donde probablemente no soporte, digamos, los efectos de un sismo mayor a 7 o 8 grados, ¿no? Ahora, siempre que pasan estas cosas hablamos de la necesidad de que cada gobierno regional haga su parte. Vamos a ser sinceros, señor Medina, no avanzamos nada en ese punto. Y justamente también cuando se trata de desastres, hay que decirlo, yo estoy segura que cada uno del trabajo que realizan las distintas instituciones son importantes, pero hay mucha desarticulación. Está el CENEPRED, está el Defensa Civil, está los organismos locales que se ocupan de cada una de esas. Hemos visto, por ejemplo, casos como declaración de alerta de tsunami, cuando era la alcaldesa, la señora Susana Villarán, decretó el cierre de la Costa Verde y el alcalde Chorrillos le pareció que no y no lo cerró. Entonces, un monstruo de 1000 cabezas tampoco ayuda, ¿no? Efectivamente, es parte de su cultura todavía muy reactiva y muy de espaldas a la realidad que nos hace actuar de esta manera, y eso es algo que tenemos que corregir. Es necesario trabajar, insistir, persistir como la gota continua para labrar la roca, en este caso generar esta corriente, buscar generar cultura de prevención en la actitud de las personas, empezando desde la escuela, porque sabemos que a veces hay, como bien dicen, no hay riesgos políticos, pero los costos sociales, los costos económicos, los costos materiales, costos de vida de personas que están en riesgo, eso hay que valorar también. Entonces necesitamos también hacer que los que tienen responsabilidad en esta materia de prevención, en materia de reducción de riesgo, tienen que cumplir. En todo caso también tendrían que ser sancionados de acuerdo a ley. Esto es algo que tenemos que trabajar de la mano con la Contraloría, con la Defensoría, con el Ministerio Público, no solamente digamos que sea un acto de voluntad, quiero lo hago, sino hay una ley donde el riesgo de la vida está de por medio y por lo tanto la misma Constitución política del Estado establece que el fin supremo es la vida, es la persona. Y no debería ser elegible, ¿no es cierto? Porque además tienen un presupuesto asignado para prevención de desastres los municipios. Así es. ¿No? Y uno dice, por ejemplo, también preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no tenemos programas de vivienda, como lo señalaba Mabel, de reforzamiento de viviendas que ya están construidas? Que ya bien difícil va a ser que las personas las tumben y las vuelvan a hacer, pero de pronto sí una guía, ¿no es cierto?, sobre cómo reforzar la vivienda y un poco trabajar sobre lo que hay, ¿no? Efectivamente, usted ha dicho una cosa muy cierta, señorita del Río. Efectivamente, hay propuestas técnicas, las tenemos. Medidas que hacer en cada caso según el tipo de problema que tiene la vivienda, hay propuestas técnicas. Lo que falta, se extraña, es esa voluntad política por una parte y la decisión de emprender un plan de reducción de vulnerabilidad, pero de manera permanente, de manera sostenida, porque esto no es gestión de un alcalde, tiene que ser gestión de varios alcaldes, porque el problema que tenemos es un acumulado de muchos años de no haber hecho lo suficiente en materia de prevención, y en ese sentido, pero tenemos que hacerlo ya. Y en ese sentido, ingeniero, usted, por ejemplo, había mencionado Lomo de Corvina. ¿Qué otros puntos en la gran capital son altamente riesgosos y donde se debe enfocar todos los esfuerzos de prevención? Mire, en Lima, de acuerdo al escenario de riesgo sísmico que hemos elaborado en trabajo conjunto con las entidades técnico-científicas, tenemos alrededor del 67% viviendo en poblaciones de zonas, digamos, de un nivel de muy alto riesgo. Es decir, entre Lima y Callao bordean aproximadamente los 7 millones de personas. Pero si sumamos a esto con las que están en nivel alto, llegamos bordeando los 9 millones. Entonces, esto ya es una importante información para poder ver que en todos los distritos hay zonas susceptibles, más susceptibles que otras. Entonces, cada distrito tiene un mapa de riesgo sobre el cual tiene que trabajar buscando ganar seguridad, recuperar la seguridad o establecer seguridad que no existía antes, porque hay una población expuesta y los daños pueden ser muy graves. Por lo tanto, tenemos que emprender esta gran tarea de trabajar la reducción del riesgo enmarcado en estos plan de desarrollo, en estos programas de inversión que tengamos que implementar en la ciudad para evitar esos costos que nos va a tocar afrontar cuando se da el desastre. Entonces, sí, hay una tarea importante, hay mecanismos financieros que el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido para poder orientar recursos en la línea de prevención y reducción del riesgo de desastre. No basta comprar los implementos para atender una emergencia.
porque toda la ayuda humanitaria que se brinda para atender una emergencia, si bien es cierto, alivia el sufrimiento humano, pero no resuelve el riesgo, no toca el riesgo sigue creciendo silenciosamente y es necesario ya también orientar recursos a la prevención y a la reducción del riesgo, corregir esos defectos en la construcción, mejorar la seguridad y hacer respetar las normas sismoresistentes por parte de las autoridades, quienes autorizan las construcciones. Tenemos que ser más rigurosos en esto y sobre todo con la ayuda de las instituciones que tienen la responsabilidad de controlar y vigilar la buena inversión del Estado, pero también las buenas actitudes que debemos llevar a cabo todos los ciudadanos, por supuesto. Muchas que sí. gracias. Muchísimas gracias, muy clara. Entonces, la posición del ingeniero Juvenal Medina, jefe del Centro Nacional de Prevenciones de Desastres, CENEPRED. 2 puntos entonces importantes, Mabel. Primero, la plata que se destina del Estado para la prevención de desastres tiene que ser gastada y tiene que ser gastada de manera adecuada. Y segundo, ya pues hay que poner cada uno de nuestra parte, ¿no? Y esto es guerra avisada, Patricia. Pero es como lo que ha sucedido con la pandemia. Sabíamos que teníamos un sistema de salud precario y solamente faltaba que ocurra una desgracia para que lo confirmemos y suframos los efectos de esa precariedad. Y está pasando lo mismo. Ese desastre natural va a llegar tarde o temprano. Y sabemos que tenemos estas fallas que debemos mejorar para mitigar los daños. Efectivamente, Mabel, son las 7:46 de la mañana. Vamos a una pausa. Regresamos en breve.